Pues concluyeron las fiestas navideñas y con ellas una de las épocas de mayor consumo a lo largo de todo el año. Pero si eso fuera poco, tenemos el anuncio de una ley de vivienda. Bueno, pues esos dos temas son suficientemente ambiciosos como para que en este tiempo de entrevista hablemos con Miguel Ángel Ruiz, que es presidente de la Asociación Española de Consumidores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Muy bien, pues decía que me gustaría hablar, tener tiempo para que hablemos un poco de la ley del anuncio por segunda vez en un año. 365 días justos han pasado desde que hizo el mismo anuncio el presidente Pedro Sánchez sobre la ley de vivienda. La misma promesa ha hecho justo un año después. Pero de eso, a ver si hablamos al final. Me gustaría que empezáramos por el tema del consumo en época navideña. Sí, sabemos que llegan los Reyes Magos, que llega Papá Noel, que se pueden hacer devoluciones, pero ¿cómo se portan los establecimientos comerciales cuando vamos a devolver algo? Sí, bueno, ahí hay que tener en cuenta dependiendo del tipo de establecimiento, ¿no? Y sobre todo que se unen las compras navideñas que se han producido, las devoluciones navideñas con la temporada de rebajas, ¿no? Y eso crea ciertas fricciones por parte de los comercios con los consumidores. En torno al 40% o 50%, en algunas estadísticas señalan que los productos que se han comprado, que los pajes de los Reyes Magos, que los ayudantes de Papá Noel, pues no han atinado con los regalos y precisamente pues se devuelven, ¿no?, en este periodo, ¿no? Y ahí hay que distinguir dos formas de comprar por parte del consumidor. Cuando estamos hablando de comercio online, hay un derecho de desistimiento por parte del consumidor de 14 días desde que se recibe el artículo para devolverlo sin ningún tipo de coste, sin ningún tipo de explicación y sin ningún tipo de problema. Diferente es cuando estamos hablando ya de un establecimiento comercial presencial, y ahí nosotros siempre recomendamos al consumidor que antes de comprar pregunte por la política de devoluciones. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces existe la falsa creencia de que cualquier artículo que se puede comprar se puede devolver posteriormente, ¿no? Y no es así. Solo hay algunos supuestos que la legislación permite esas devoluciones, que en el caso que estemos hablando de un defecto de garantía, de que el producto esté en mal estado, o bien que el propio establecimiento comercial se autoobligue a través de la publicidad, a través del típico cartel: si no se encuentra usted satisfecho, le devolvemos el dinero, ¿no? Y ahí, como digo, hay que preguntar. Es cierto que la mayoría de los comercios atiende como deferencia ese tipo de devoluciones, establece unos plazos de devoluciones después de las Navidades, pero sí es cierto que ahora hay un aumento de consultas, de reclamaciones referentes a este tema. Quería preguntarle especialmente por el tema de la venta online, porque claro, a veces si uno compra en una plataforma que es China, por ejemplo, ahí se complica un poco el devolver, no ya en esta época, sino en cualquier época, e incluso si compra en otra más conocida y más reconocida, no siempre que uno compra, por ejemplo, en Amazon, está comprando a Amazon o está comprando a una empresa. A lo mejor está comprando a una tercera o cuarta empresa que luego vaya usted a saber cómo devuelve o cómo recupera algo de dinero. Bueno, ahí en teoría deberíamos de tener los mismos derechos, ¿no? Independientemente de que la empresa, su origen sea de una nacionalidad o de otra, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos comprando en España, que estamos comprando dentro de la Unión Europea, que tenemos unos derechos reconocidos y, por tanto, desde ese punto de vista, el derecho de devolución, como digo, pues tiene que mantenerse totalmente intacto, ¿no?, a la hora de atenderse a esas reclamaciones. Nosotros precisamente en la época navideña hicimos una campaña sobre el comercio online y una de las recomendaciones precisamente era eso, el derecho de devolución, de desistimiento de esa compra, porque el consumidor no ha podido ver in situ la prenda, el artículo que ha comprado en definitiva, y permite la devolución del artículo, ¿no?
Por tanto, cualquier consumidor que tenga algún problema en las devoluciones de las compras que haya realizado, yo animo a que reclame, yo animo a que además lo haga con la Asociación Española de Consumidores, que además estamos en un contacto permanente con las principales plataformas de venta online en nuestro país, con las que tenemos buenas relaciones, con las que tenemos mediación ante las posibles reclamaciones, y la mayoría, yo diría el 99,9% de esas reclamaciones, que quizás por malas interpretaciones, por algún defecto que se haya producido, pues yo animaría a esos consumidores a que acudan a nosotros, porque se atienden ese 99,9%. Claro, es que la manera más sencilla de acudir a la Asociación de Consumidores, explicarle el tema, porque habrán visto un poco de todo. Y por cierto, hablando de un poco de todo, ¿hay algún caso que recuerde aquí en Almería que le llamara especialmente la atención en alguna devolución, que se complicara mucho o algo, o más o menos todas llevan el mismo proceso? Más o menos el mismo proceso. Sí es cierto que, y no es una cuestión de Almería, ¿no?, pero sí es una cuestión que yo siempre, al consumidor español en general, es muy dado a quejarse verbalmente, o a quejar, antes era telefónicamente, ahora es las redes sociales, ¿no? Yo animo a esos consumidores que, aparte de quejarse en redes sociales, que den ese paso de reclamar, que den ese paso de pedir la devolución de los artículos que no le hayan satisfecho en su compra, y aparte de quejarse, pues como digo, den ese paso adicional, que es el de reclamar, ¿no? Pero no, el consumidor almeriense más o menos se comporta igual, ¿no? Y después de la pandemia, prácticamente podemos decir que todo el consumidor español pues perdió el miedo a comprar online, perdió el miedo a las compras a través de Internet. Es cierto que eso conlleva sus riesgos, y que hoy en día uno de los principales, ayer lo vimos con el tema de Endesa, con el ciberataque, pues que hoy en día estamos muy expuestos desde un punto de vista de nuestros datos personales, y los datos precisamente de nuestras cuentas bancarias, tan sensibles como eso, pero el consumidor perdió el miedo, como digo, después de la pandemia, y eso pues implica que tengamos también una responsabilidad a la hora de comprar y a la hora de hacer valer nuestros derechos, y por supuesto el principal es de reclamar cuando algo no va bien. Y cuando devolvemos algo y nos tienen que, y hemos pagado por ejemplo con tarjeta, ¿hay algún plazo de tiempo concreto máximo para que nos devuelvan el dinero? Ahí depende de cada plataforma online, ¿no? Las condiciones generales establecen un plazo. Es cierto que en algunas ocasiones se dilata de una manera bastante considerable en el tiempo, y hay que reclamarle desde ese punto de vista. Normalmente dentro de la semana, 10 días, habitualmente se suele realizar esas devoluciones, pero sí es cierto que con algunas plataformas sí que hay especial dilación en la devolución de los importes, sobre todo ya no tanto cuando se producen las devoluciones, sino cuando el artículo en sí ni siquiera le ha llegado al consumidor. Creo que algunos establecimientos de venta online, sobre todo, establecen plazos de 21 días para considerarlo perdido el artículo. A eso hay que sumar el tiempo de reclamación, el tiempo de periodo de devolución, y algunas empresas se alarga hasta más del mes. Antes había una costumbre, había no sé cómo llamarlo, una tradición más bien, la de los fascículos, que empezaban siempre, se aprovechaba el principio de año para... Eso ya ha decaído, ¿no? ¿O sigue habiendo? Sigue habiendo. Hay dos periodos en el año que son los que fundamentalmente se venden este tipo de cuestiones. El motivo, me imagino, será por esos cambios de hábitos, claro, ese inicio de nuevas temporadas, que es como lo de ir al gimnasio, sí, dejar de fumar aquellos que fuman todavía. Hacer dieta, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y los dos periodos son septiembre y enero, ¿no? Son los dos fundamentales que se hacen. Ya empiezan a haber anuncios de fascículo, pero es cierto que este mes de enero lo estamos viendo con menos intensidad, ¿no? Y ahí nosotros siempre, cada temporada donde se publicitan de manera masiva estos fascículos, estas colecciones, siempre le decimos al consumidor que valore entre comprar la misma colección. Se lo decía por eso. Por el incremento de precio, más que nada, ¿no?
y ahí es donde el consumidor tiene que hacer esa valoración, ese cálculo y ver si le conviene más un modelo u otro, ¿no? En todo caso, tiene derecho a completar la colección, que también eso conlleva problemas desde el punto de vista del consumo muchas veces, que se dejan las colecciones a la mitad porque se dejan de entregar en los puntos de venta o no le llega al consumidor a su domicilio, pero el consumidor tiene derecho a recibirla, la colección completa. Es como si se hiciera un pacto, un contrato verbal entre la editorial y el consumidor, y a partir de ahí, pues como digo, valorar en lo económico si le interesa de una vez o por compra diferida. También quería preguntarle sobre el tema de la rebaja, porque más allá de que tenemos desde las asociaciones de consumidores nos insisten que sí, que tenemos los mismos derechos que cuando se hace la compra durante el resto del año. Pero bien es verdad que en ocasiones vemos algunas pegas, ¿no? Vemos que hay productos que los compras en rebaja y no están bien, se nota que los han rebajado no porque estén fuera de temporada, sino porque no están en condiciones, no te permiten devolverlo, te ponen trabas a la hora de pagar con tarjeta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí siempre yo digo que el consumidor lo único que tiene que ver rebajado en este periodo de venta es el precio del artículo. Ni nuestros derechos como consumidores ni la calidad del artículo se tiene que ver rebajada, ¿no? Por tanto, es cierto que existen esas cuestiones, o incluso algunos consumidores nos denuncian que hay precios inflados en las rebajas para dar la apariencia de que se produce ese descuento y realmente el precio es el mismo que tenía antes de ser publicitada la rebaja, o hay una confusión. Sí, eso a veces pasa, quita uno la etiquetita de encima y ve que antes incluso era más barato. Claro, se lleva esa sorpresa, ¿no? De que incluso está pagando más, ¿no? Y donde podemos hablar de una publicidad engañosa, ¿no? O incluso artículos rebajados con los que no lo están, ¿no? Y existe cierta confusión de cara al consumidor, o se publicitan rebajas y después el consumidor no sabe dentro qué se está ahorrando, no existe ese doble etiquetado, ¿no? Ahí el consumidor tiene en su mano también, yo siempre digo que el consumidor tiene que ser el primer inspector de consumo a pie de tienda, a pie de calle, ¿no? Y ante posibles irregularidades, pues efectuar la denuncia. Y digo esto no solo por el consumidor, que evidentemente es al que represento y al que me debo como presidente de la Asociación Española de Consumidores y el que en su bolsillo, en sus intereses económicos se ve afectado por esto, sino también lo digo también por la inmensa mayoría de comerciantes que cumplen con la normativa, que me consta que les cuesta, que además cada vez es mayor la normativa, que además son más las obligaciones, pero cumplen con el consumidor, ¿no? Y ahí se está produciendo cierta competencia desleal en los formatos comerciales y por tanto el que el consumidor sea exigente en sus derechos defiende no solo al consumidor sino también defiende al comerciante, que es la mayoría que cumple y que lo hace bien. Es que hay que tener en cuenta que quienes no cumplen en realidad lo que están es haciendo competencia desleal con aquellos que sí cumplen, que lógicamente pues asumen una serie de riesgos y una serie de requisitos que el que no cumple pues no los tiene que hacer y por lo tanto es una competencia desleal. Ha hablado antes de Endesa y quería también preguntarle por ese tema. ¿Qué podemos hacer los usuarios? Vamos a poner un poco en antecedentes que Endesa ha reconocido que han tenido un hackeo informático, que les han robado datos de los clientes, pero que parece ser que la cosa no ha pasado de ahí. Que nos podemos encontrar ahora que nos empiecen a llover en el correo electrónico o en el teléfono ofertas de esto, de lo otro, que se llaman aquellos que han comprado los datos a quienes los han hackeado. ¿Qué podríamos hacer el ciudadano, el usuario que se sienta, que se vea en esa situación? Bueno, ahí y además que cada vez es más frecuente, ¿no? Esas llamadas comerciales fraudulentas que se producen, ¿no? Ahí nosotros hemos pedido, en primer lugar, como organización de consumidores, hemos hecho en falta una comunicación por parte de la empresa. La empresa, los directivos de Endesa tienen mi teléfono, tienen nuestro correo electrónico, igual del resto de organizaciones de consumidores, ¿no? Y ahí hemos hecho en falta pues precisamente esa comunicación a la hora de explicarnos qué ha ocurrido, hasta qué punto los datos han sido comprometidos, qué tipo de datos se han dado, más allá del comunicado de prensa
y la comunicación por correo electrónico, que ha creado cierta alarma en los consumidores cuando lo han recibido, ¿no? Y digo esto porque no es que Endesa haya hecho algo extraordinario, es lo que lo obliga a la legislación, porque si no estarían obligados a una sanción económica. La Agencia Española de Protección de Datos obliga en primer lugar a una comunicación a la agencia y un comunicado de prensa cuando existen este tipo de ciberataques y este robo de datos. Si hubiera habido esa comunicación, pues a las asociaciones de consumidores, pues hubiera sido ya perfecto el trabajo, y a partir de ahí pues se hubiera tomado. Cualquier consumidor que vea vulnerado, nosotros recomendamos en primer lugar estar muy atentos a las cuentas bancarias por si puede haber algún cargo irregular. Se dice que no se puede acceder, pero más vale prevenir. Más vale prevenir que curar, y desgraciadamente estamos más que habituados a fraudes online y a cargos indebidos en las cuentas de los consumidores. Y en segundo lugar, cuando recibamos llamadas comerciales que puedan mejorarnos nuestras condiciones, aunque sepan nuestros datos personales, conozcan nuestro número de contrato, nuestra cuenta bancaria, nos digan que son Endesa precisamente, ponerlo en cuarentena cuando recibamos esa información. Sí, yo recibí el otro día uno, en concreto, que era casi perfecto. Un correo electrónico. Supuestamente venía de Google. Era, vamos, de lo mejorcito que he visto yo en este tipo de fraude. Tuve que darle muchas vueltas para hasta darme cuenta de que era un fraude, ¿no? Ahora, yo también lo digo siempre, ¿no? Antes los estafadores estaban en Vietnam, en Camboya, en países alejados, o en Rusia, y se notaba un poco las faltas de gramática, de concreción a la hora de ortografía y demás. Ahora no, ahora los estafadores los tenemos en la esquina de nuestra casa. Es que venía hasta la dirección de Google, claro, correcta. No, y hay incluso llamadas de teléfono. Hay bancos donde nos han admitido, y hemos visto fraude, donde se utilizan los servidores telefónicos de los bancos y se llama al usuario. Por lo tanto, la credibilidad es total. Te está llamando tu banco, es el teléfono de atención al cliente que tiene tu banco, se saben tus datos, con lo cual es muy fácil caer en ese tipo de trampas. Por otro lado, también su asociación hoy mismo hablaba del tema de la nueva oferta, de la nueva propuesta de Pedro Sánchez sobre vivienda para supuestamente incentivar el alquiler. Y claro, a ver, no va a salir porque ni siquiera los socios del Partido Socialista están de acuerdo, con lo cual imagínense el resto del arco parlamentario. Pero explíqueme un poco, para que lo entendamos todo, en qué consiste esa propuesta que hacía el Partido Socialista, que hacía Sánchez, y por qué su organización considera que no es una solución. Bueno, en primer lugar se hacía un anuncio de que se iba a hacer una deducción del 100% para los propietarios de vivienda que pongan en alquiler, y donde pues no se suba dicho alquiler, es decir, no haya una subida y mantengan los precios dentro. Se hablaba en esa retórica política dentro de unos precios razonables, ¿no? Entonces, sí, lo de razonable, según para quién, ¿no? Evidentemente para el inquilino, por lo que paga, no es razonable, y para el arrendador sí es razonable, ¿no? Entonces ahí ya la retórica política mal. Pero después, creo que ayer estaba yo en Madrid precisamente, y pasadas 2 horas ya el otro partido del gobierno, Sumar, pues decía que eso no se iba a aprobar por su parte, que no se iba a apoyar esa medida, y por lo tanto, en cuestión de 2 horas quedó anulada, ¿no? Por tanto, ahí nosotros en primer lugar lamentar un poco la falta de seriedad de una propuesta, y lo comentabas al principio de la entrevista, que ya se hizo en términos similares hace 1 año y no se cumplió. Por tanto, son 2 años de incumplimiento, y que nos lo hemos tomado un poco en la Asociación Española de Consumidores como una de las propuestas de cara a las elecciones que vienen ahora, la de Aragón, la de Castilla y León, Andalucía, cuando sea, y por tanto, desde ese punto de vista, las promesas electoralistas o de carácter político, pues entendemos que en un tema tan sensible como es la vivienda, tan preocupante como es la vivienda, donde el 65% de los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, tienen que seguir viviendo con sus padres o compartir piso, pues ahí desde ese punto de vista nos parece
un poco vergonzoso, ¿no? esa situación, ¿no? Por tanto, lo primero que pedimos es seriedad. En segundo lugar, nosotros creamos hace unos meses, después del verano, si no recuerdo mal, un observatorio de la vivienda, que es donde participaban las diferentes entidades que podíamos tener opinión en el ámbito inmobiliario, no solo consumidores, no solo administraciones públicas, sino también empresas, ¿no? Y ahí estaban también los agentes de la propiedad inmobiliaria, entre otros. Y ahí pues pedíamos nosotros que hubiera un pacto de Estado en materia de vivienda, que los partidos políticos se pusieran de acuerdo, que se quitaran la camiseta del color político que tuviera cada uno y se pusieran a trabajar de cara a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el Gobierno de España hace una ley de vivienda, pero después se tiene que aplicar en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Y hay muchas comunidades autónomas, la mayoría, que no están de acuerdo con esa ley de vivienda, que yo no entro a valorar, no me gustó a mí tampoco los pronunciamientos que tiene, pero desde ese punto de vista todas las administraciones públicas tienen que remar en el mismo sentido y actualmente no se está haciendo. Y luego hay otro factor importante en el alquiler, que era lo que anunciaba el presidente del Gobierno ayer, y que venimos demandando desde hace tiempo la Asociación Española de Consumidores, y es la seguridad jurídica. Muchas viviendas en alquiler no salen a mercado por miedo a el fenómeno de la inquiocupación que se denomina, y muchas de las viviendas que estaban destinadas a alquiler se van a apartamentos turísticos porque da una mayor seguridad que el alquiler de vivienda, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista yo creo que ahí se tiene que trabajar también. Claro, y en ese sentido quería preguntarle, porque ha hablado de ese observatorio, y es que lo que llama la atención es que en un problema tan importante como este, los políticos hablen, tomen decisiones, pero no se sienten con nadie. Quiero decir, parecería lo lógico, como bien ha dicho, si hay vivienda construida y hay gente que necesita vivienda, vamos a preguntarle a los que tienen una o dos viviendas, oiga, ¿y usted por qué no la alquila? O sea, ¿por qué? Podría estar sacándole rendimiento económico. Entonces, ¿qué le hace que no la alquile? Y esa persona te diga, pues yo no la alquilo por esta razón. Y entonces actuar sobre las razones por las que esas personas no alquilan. En vez de ir proponiendo, pues vamos a bloquearlo, o a toparlo el precio, vamos a dar incentivos. No, a lo mejor no hace falta ni incentivos. Sí, el mayor incentivo es que un arrendador cobre y que el inquilino pueda pagarlo. Ese es el mayor incentivo que puede haber, ¿no? Y coincido contigo en el sentido de que muchas veces las decisiones políticas se hacen a espaldas de los ciudadanos, o no se cumplen, o se hacen a modo de promesa, como lo que pasó ayer, y no es una situación que únicamente lo que comenta de falta de diálogo, de sentarse en una mesa, de conocer los verdaderos problemas. No es solo por parte de la Asociación Española de Consumidores, todas las entidades que estamos allí en el observatorio, pues prácticamente decimos lo mismo y opinamos lo mismo. No nos sentimos oídos por parte de las administraciones públicas, por parte de los políticos en este sentido, y ahí es necesario que haya una mayor empatía, sobre todo para tener un diagnóstico claro de lo que está sucediendo en la sociedad, cosa que desgraciadamente no lo estamos viendo ni se está dando. Permítame una última pregunta, volviendo al tema del inicio de año. Hemos hablado que también que si las dietas, los gimnasios. Por los gimnasios le iba a preguntar porque hay gente que empieza año nuevo, vida nueva, me apunto al gimnasio y a lo mejor paga una matrícula y luego empieza a pagar mensualidades y a la segunda mensualidad pues ya será olvidado. Incluso a la primera, pero sí, vamos a poner que continúe un poquito más y a la segunda será olvidado. Claro, la matrícula pues ya la ha pagado, eso ya no es reclamable, pero ¿existe alguna forma no sé, de algún tipo de posible reclamación? De decir, hombre, que pague la matrícula para todo el año, me quedan dos, nada. Ahí depende del contrato, ¿no? Normalmente sí, cuando uno se apunta al gimnasio, ¿no? Y ya tiene ese buen propósito de enero y después se aburre, pues tiene que ver bien antes de firmar las condiciones que le han propuesto, ¿no? Y en algunos gimnasios es cierto que se aparece un precio más económico durante un tiempo,
pero a cambio de que estemos con un mantenimiento de ese pago durante una serie de meses que va entre los 6 meses y el año, dependiendo de las condiciones, ¿no? Por tanto, ahí si lo hemos firmado, si hemos aceptado ese tipo de contrato, pues ahí tenemos que pagar. Hay muchos gimnasios que es por días, por horas, por tal, ya se van afinando. En fin, ahí depende, ya te digo, lo que pacte el consumidor con la empresa. Y eso sí, yo antes de que firmen un contrato también animo, y aprovecho la entrevista y la pregunta que me haces, para que si hay alguna cláusula que no se entiende o que el propio consumidor considere que es abusiva, pues que nos la ponga en conocimiento y la veríamos sin ningún tipo de problema. Pues muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos y aclararnos, porque es conveniente siempre recordar en esta fecha que nuestros derechos no tienen que tener rebaja, tienen rebaja el precio, los derechos no. Así que, oye, y si alguno tiene algún problema, para eso está la Asociación Española de Consumidores, pues les llaman y enseguida pues seguro que alguna solución busca. Pues muchísimas gracias. A vosotros, encantado.